Bienvenidos a nuestro podcast con la voz en alta y siguiendo el capítulo anterior que fue bastante interesante para nuestros oyentes. Gracias por seguirnos y gracias por todas las consultas e inquietudes que nos han enviado. El día de hoy tenemos nuevamente como invitado muy especial al experto Marcos Ibargüen en temas de competencia, hablando sobre concentraciones. Bueno, Marcos, te doy la palabra. Cuéntanos, ¿qué dice la ley sobre concentraciones? Muchas gracias, Cata. Regresamos mágicamente y qué bueno, porque yo quería que tuviéramos oportunidad de hablar del tema de concentraciones. Tú has mencionado y en efecto una de las áreas de práctica más importantes en mi vida profesional es la de fusiones y adquisiciones, y uno pensaría ¿qué tiene que ver una ley de competencia con fusiones y adquisiciones? Pues la realidad es que mucho, porque estas leyes sí tienen normalmente un criterio de querer evaluar si cuando existen concentraciones, hay que explicar qué son concentraciones, no son más que compras de otras empresas, compras en un sentido amplio, no necesariamente es una fusión mercantil o una simple compra de acciones, sino es una toma de control realmente de agentes económicos que ya lo mencionamos en el podcast anterior, ¿verdad? Que eran antes independientes y que ahora pasan a un control común. Y eso en la actividad, en la jerga legal y de bancos de inversión se llama fusiones de adquisiciones o usando el anglicismo M&A, ¿verdad? Y sí, ¿qué pasa? Estas leyes quieren poder anticiparse a que pase una de estas operaciones que estén arriba de ciertos umbrales que nos vamos a explicar para poder evaluar si el efecto de esas fusiones o adquisiciones puedan facilitar alguna práctica anticompetitiva o puedan poner en riesgo algún bien esencial para que tengan acceso a otros competidores. Y vemos, por ejemplo, en otros países, sobre todo en Europa, que es muy activa en estos temas, vemos cuestionando fusiones y condicionando fusiones de empresas, sobre todo en tecnología. Creo que el mundo de tecnología es donde esto se está volviendo mucho más dinámico, pero la realidad de las cosas es que la autoridad de competencia también se involucra a través de esta ley para poder evaluar si esas integraciones de agentes económicos que antes eran independientes van a tener la posibilidad de generar alguna conducta anticompetitiva o van a tener la posibilidad de generar alguna barrera de acceso a otros competidores o le van a dificultar a un competidor que tenga acceso a una materia o producto que sea esencial para el proceso de fabricación de otro competidor, y podrían, bajo esta ley, decir que no, ¿verdad? Y aquí esto sí es importante decirlo, porque en esto sí es bastante, o sea, hablamos en el podcast anterior qué tantos dientes tiene la ley. Y aunque en esto no puede imponer multas, sí puede decir no, y eso creo que es un precio altísimo, ¿verdad? Para ciertas operaciones de este tipo, y incluso puede deshacer algunas que se hayan hecho de manera irregular, ¿verdad? Cuando hablas de involucrarse significa un análisis posterior o un análisis previo a esta transacción. Sí, es una buena pregunta, Cata, porque en algunos países solo se requiere dar una notificación, la autoridad está enterada, pero uno puede proseguir con la fusión, con la adquisición o con la integración de agentes. Con la sola notificación. Con la sola notificación. Ahora bien, la postura que tiene la ley de Guatemala, que es similar a otras, de nuevo, como dije en el podcast anterior, sin opinar que sea la mejor o la peor fórmula, pero es la que hay en la ley con la que tendremos que vivir. Básicamente sí requiere que si la transacción por la dimensión de los agentes involucrados en sí es de tal magnitud, pues sí tengo que pedir permiso. Entonces sí tengo que hacer una notificación previa a que se pueda incluso
yo diría, quiero usar la palabra perfeccionar, aunque en algún artículo ahí habla de formalizar, ¿verdad? Podemos hablar de eso también si quieras, el acuerdo de integración, ¿verdad? Entonces... Sí, me gustaría ahondar en eso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es decir, yo puedo firmar hoy contigo el acuerdo, pero no puedo ponerlo a andar hasta que la autorización venga de la superintendencia, o lo puedo poner a andar. Ya. Mira, sin entrar a, digamos, a interpretaciones que pueden ser un poco más específicas e incluso, pues, controversiales ahorita, que todavía esta ley no ha pasado por la lupa de casos y de experiencias y de algún tipo de jurisprudencia, ¿verdad? O lineamientos por lo menos, pues yo te diría que la integración de la norma que hace sentido es que la autoridad, la superintendencia, tiene que pronunciarse antes de que se perfeccione una de estos acuerdos. Lo que quiere decir es que estos acuerdos o compraventa de acciones o SPAs, otro anglicismo que se usa mucho en M&A, para seguir usando anglicismos, perdón, es básicamente poner una condición, y también se usan muchos anglicismos, tengo que aclarar, en el mundo de M&A, porque la realidad del mercado también, ¿verdad? Del mercado relevante. ¿verdad? Muchas de estas operaciones vienen sobre todo de Estados Unidos, en nuestro mercado, y la práctica y toda la manera en que se estructuran estos negocios, realmente hemos copiado la estructura americana, aunque tenemos legislación diferente, ¿verdad? Y ahí, pues, básicamente, sí hay que estipular una condición precedente. De nuevo, anglicismo. Eso no es más ni menos en buen derecho continental como una condición suspensiva, ¿verdad? De manera que en una parte de este contrato de compraventa de acciones se va a poner todo lo contemplado en este contrato está sujeto a las siguientes condiciones precedentes. De nuevo uso el anglicismo. 2 puntos. Número C, que esta operación sea debidamente aprobada o se tenga por autorizada. Voy a explicar después que se dice que se tenga por autorizada por la autoridad de competencia o la superintendencia de competencia de Guatemala, ¿verdad? Y antes que lleguemos a ese punto, ¿cuáles son los montos? Hay montos, hay umbrales, se miran activos, se miran ingresos. Y también me lleva a la siguiente inquietud. Si yo voy a adquirir algo que no tiene nada que ver con mi giro ordinario de negocios y no es un producto que compita con los productos o los servicios que yo ofrezco, debo de notificar a la autoridad de competencia. Si quieres, hablemos antes de esto segundo, porque fue una de las enmiendas por artículos que se introdujo a altas horas de la madrugada, como salió en los medios. Originalmente, las concentraciones estaban definidas como integraciones entre competidores. 2 agentes económicos competidores se fusionan, se integran, pasan a un control común, o a un solo, controlado solo por un agente, grupo económico, y eso era lo que estaba sujeto a autorización y lo que bajo la ley, por lo menos la concepción original, estaba contemplado. Un diputado propuso esta y otras enmiendas por artículos en donde básicamente se quitó la palabra competidores y entonces ahora los agentes económicos que se integran, aunque sea una integración vertical o de otra naturaleza, tienen que pedir autorización si están arriba de los umbrales. Esto me lleva a tu segunda pregunta, no sé si quieres que la aborde. Sí, pero antes de eso me genera la duda, ¿y si es dentro de mi misma empresa, mi mismo grupo? No, básicamente las estructuras que no implican un cambio de control y que se hacen regularmente en las empresas grandes por la razón que sea, por conveniencia, por governance, por lo que sea, esas no están sujetas a autorización. Entonces, es solo cuando hay 2 agentes económicos que no tienen un control común, ¿verdad? O sea, son empresas completamente independientes con accionistas, beneficiarios finales totalmente separados, que luego se combinan
Y puede ser que entre ambos creen un grupo nuevo más grande o que uno de los dos compre al otro, ¿verdad? Okay. Que eso es en lenguaje sencillo, o fusionarse o que alguien compre, ¿verdad? De acuerdo. ¿Y para los umbrales? Para los umbrales, ya ahora regreso a tu primera pregunta que respondimos de último. Bueno, aquí lo que la ley establece es que los activos son dos criterios. Uno, el primero es que la combinación de activos totales entre los dos agentes económicos que se integren excedan, no voy a hablar de la cantidad de salarios mínimos, eso lo pueden ver en el artículo 16 de la ley. Voy a hablar en términos prácticos al día de hoy, cuánto es en dólares. Correcto. ¿Verdad? Básicamente alrededor de 95 millones de dólares más o menos, si la combinación de activos totales entre los dos agentes es 95, eso por sí solo pone la operación arriba del umbral y hay que notificar. Otro criterio, y aquí hay un o sea, no son los dos criterios, y cualquiera de los dos. El otro criterio es que cuando la combinación de ingresos anuales en el territorio, totales, ambos es en el territorio nacional, ojo, sí. Son criterios bastante locales, territoriales para determinar los umbrales. Si la combinación de ingresos anuales totales de las dos agentes económicos que se están integrando son superiores a más o menos unos 115, 120 millones de dólares, también hay que pedir autorización de la concentración. Curiosamente, no hay un criterio de mínimos, Cata, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado antes, y con que uno solo de estos agentes económicos ya esté arriba del umbral, cualquier integración, compra, etcétera, tiene que pedirse autorización. Ojo, eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser productos competidores. Por ejemplo, si Walmart quiere comprar una tienda de barrio en San Lucas, Zacatepeques, tiene que pedir autorización. Ahí está. ¿Verdad? Qué interesante. Y eso me lleva el proceso. ¿Cuánto tiempo? O sea, porque es demasiado amplio, señores y señores, es pretender que la autoridad de competencia tenga que aprobar todas estas fusiones, adquisiciones de inclusive proyectos que no son competidores directos. ¿Cuánto tiempo va a tener la autoridad de competencia para hacer ese análisis, Marcos? Sí, eso creo que es una de las noticias que tal vez cuando lo oigan los agentes económicos van a ver la otra cara de la moneda. Ahorita tal vez los dejamos muy preocupados. Ahorita vamos a regresarle la moneda a la autoridad y esta es la que se va a preocupar porque tienen solo 30 días. 30 días para analizar si esta integración pueda o no generar o propiciar conductas anticompetitivas, poner barreras o impedir el libre acceso a un mercado específico, etcétera, los criterios que están en la ley. ¿Qué pasa si no responde a la pregunta del millón? ¿Qué pasa si pasan 30 días, yo metí mi solicitud y no hay respuesta? Que seguro va a pasar, ¿verdad? Porque como no hay criterios de mínimos, probablemente van a haber muchas solicitudes. Pues lo que pasa es que tenemos un silencio administrativo positivo. Eso quiere decir, si la autoridad no dice nada, se queda callada y... ¿A los cuántos días opera? A los 30 días contados a partir de la fecha en que se tuvo por recibida la solicitud de autorización. Lo doy ya por aprobado. Si pasan esos 30 días y no me autorizan, se tiene por aprobado. Así es. Qué interesante. Bueno, ahí lo tienen. 30 días de aprobación, silencio administrativo positivo. No tiene que ser necesariamente entre productos competidores, sino cualquier tipo de adquisición. Correcto. No aplica para empresas que se estén autorreestructurando internamente porque sale del contexto de la ley. Y no sé, Marcos, si quisieras terminar con algún mensaje que quisieras dar con respecto a la importancia en estos 2 años sobre el tema de fusiones y adquisiciones. Sí. ¿Cómo es el mercado y la tendencia? Bueno, pues una de las cosas que tiene esta ley, lo mencionaba cuando hablamos de la vacatio legis en el podcast anterior, es que el capítulo 3, que es el que tiene la materia de concentraciones que acabamos de tratar en este podcast, también está dentro de las que entran en vigor a 2 años.
contados a partir del 9 de diciembre de 2024. O sea que en diciembre de 2026, las que pasen después de esa fecha, de 2 años, van a tener que pedir esta autorización si están arriba de los umbrales que ya explicamos. Entonces, la lógica diría que si hay alguna entretención de hacer una compra grande, de consolidarse alguna industria, etcétera, pues yo creo que los incentivos que la ley genera es a que pasen ahorita y no después. Entonces sí creo que la actividad de M&A va a estar muy activa en estos 2 años. Creo que los bancos de inversión, las firmas como la nuestra van a estar con mucho trabajo, porque, o sea, y esto no es bueno ni malo. Alguien puede decir, van a aprovechar este tiempo. Yo creo que es una realidad, ¿verdad? La ley contempló esta vacatio legis y ahorita por lo menos no hay necesidad de pedir autorización, no está ese riesgo que le digan que no o que recomienden hacerlo de diferente manera, sino que se puede hacer, ¿verdad? Y eso me lleva a un último mensaje. Se dice que esta ley prohíbe la operación de los monopolios existentes. Y eso es algo que tal vez políticamente se usa, así como hablamos en el podcast anterior respecto de precios. En realidad la ley no prohíbe los monopolios, lo que hace es sancionarlos si no se portan bien. Entonces eso hay que entenderlo. Incluso el mismo artículo 130 de la Constitución que dice, curiosamente la cápita dice prohibición de monopolios, cuando uno lo lee, habla de que no, digamos que la ley evitará las concentraciones que sean nocivas a la economía nacional, pero no está diciendo que el monopolio es prohibido y que automáticamente esta ley lo va a poder desintegrar. Eso, de nuevo, es la ley, es como se aprobó, y lo que sí hay que entender es que si hay empresas que tienen una posición de dominio o que estén, digamos, cerca a tener un control equiparable a un monopolio, eso no es algo que esta ley va a poder atacar o disolver, sino más bien sancionar las conductas. Que pueda tener esta empresa. Y obviamente ya ha entrado en vigor el tema de concentraciones. Después de esos 2 años, la autoridad sí que va a poder decidir si permite o no que haya más consolidaciones o integración. Y va muy en línea, señores y señores, con el análisis de la posición de dominio del mercado. Si uno se ha ganado esa posición porque uno ha sido innovador, porque ha tenido excelentes ofertas, porque ha tenido buenos precios, porque ha llamado la atención de los consumidores y los consumidores te han elegido libremente y no has hecho ninguna conducta, pues por ende no tendría por qué aplicar la ley de competencia. Y yo creo que ahí nos metemos en un tema, digamos, que se puede ideologizar, ¿verdad? Pero yo creo que la labor nuestra aquí es ver cómo está esto, cómo se aprobó la ley y de nuevo la conclusión es que no están los monopolios por el solo hecho de existir, no están prohibidos. ¿No? Así como dijimos en el podcast anterior, que esta ley no está diseñada a bajar los precios. En buena teoría económica, si hay libre concurrencia de bienes y servicios y más oferentes, debería de lograrse el precio óptimo para el producto que yo quiero dentro de un mercado. Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada al respecto de las concentraciones. Creo que todavía van a salir muchísimas más inquietudes. Se viene un tema bien interesante entre nuestro siguiente podcast, que es hablar de los contratos y las cláusulas de exclusividad. Así que próximamente te estaremos invitando nuevamente a este espacio. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ustedes, oyentes, muchas gracias por este espacio. Seguimos trayendo los análisis más importantes, relevantes que están ocurriendo actualmente a nivel local y a nivel mundial. Y por favor síganos en nuestras redes sociales porque juntos hacemos más.